El Perú fue uno de los focos de civilización más importantes de la humanidad. Las evidencias culturales se remontan a más de 14.000 años de antigüedad y las encontramos en forma de sitios arqueológicos a lo largo de nuestro territorio. El complejo arqueológico El Brujo se complace en presentar el ciclo de charlas El Antiguo Perú, la mirada de los especialistas, un espacio enfocado en dar a conocer diversos temas de arqueología, museología y gestión cultural. Para ello, hemos convocado a destacados especialistas en dichas materias, para conocer de primera mano nuestro pasado y su estrecho vínculo con el presente. Acompáñenos en esta nueva aventura. Bueno, yo soy Pedro Pablo Alaiza, actual director del Museo Pedro de Osma de Barranco, eh, y he tenido una trayectoria amplia en varios museos de Lima, en, en el Museo de Antropología, en el Museo de Arte de Lima, en el Lugar de la Memoria, en centros culturales como el IPNA durante muchos años, y luego también unos años muy intensos en la gestión de cultura de la Municipalidad de Lima, donde se hizo muchísimo trabajo justamente asociado al tema de la ciudadanía, y se vincularon varios colectivos de Lima con la gestión de cultura. Yo hice estudios de historia del arte y arqueología en la Universidad Libre de Bruselas, y luego también hice estudios de artes plásticas en la Universidad Católica hace muchos años. Tengo una trayectoria un poco ecléctica, eh, pero que son elementos que se complementan muy bien para la gestión de cultura, ¿no? Entonces, actualmente estamos trabajando mucho en el Museo de Osma para el terreno virtual, ¿no? Para listas de la coyuntura actual. Bueno, en primer lugar hay que decir que fue el tiempo que me tocó trabajar ahí, que fueron 3 años y medio aproximadamente, fue uno de los periodos más intensos que me ha tocado vivir, ¿no? Como profesional de la gestión cultural. Y realmente fue un reto muy grande y tuvimos muchísimas satisfacciones, hay que decirlo así, porque contamos con el apoyo irrestricto. Fue realmente una voluntad política, un deseo de las altas autoridades municipales en aquel momento de llevar adelante un programa cultural a la escala de la ciudad de Lima, ¿no? Cuando yo recién llegué a la municipalidad y nos entrevistamos con la alcaldesa, conversamos muy claramente. Dijimos, esto es una ciudad muy grande, hay que planificar cosas grandes, hay que imaginar que eso no es una gestión de barrio, no es una gestión distrital, es una gestión que tiene que ver con una ciudad que tiene 10 millones de habitantes, unas extensiones, una diversidad cultural muy grande. Entonces, no se trata de hacer un pequeño programa de actividades en una galería, de activar un museo, se trata de planificar y de establecer lineamientos ambiciosos, ¿no? Porque si no, no tendría sentido una gestión cultural que se va a terminar siendo lo que se llaman los eventos. Pequeñas actividades desconectadas unas de otras, una cosa totalmente atomizada, sin un sentido real, sin un alcance real. Entonces, fue plantear políticas, plantear lineamientos importantes, y nos ceñimos, al no haber políticas públicas culturales en Perú, que no existen, no se llevan a la práctica. Tomamos un par de documentos internacionales como la base, ¿no? En la Agenda 21 de la Cultura, que es un documento muy importante, donde la cultura es una herramienta de gestión pública, se aplica en muchas partes del mundo y con mucho éxito, y que Barraco acaba de alinearse hace un par de años, ¿no? Y el otro documento es la Convención de UNESCO por la Diversidad Cultural. Son dos documentos internacionales que usamos como base para el trabajo, ¿no? Entonces, a partir de esas dos herramientas, pudimos identificar un poco los caminos por cuales debíamos de andar y la manera como debíamos de hacer la gestión, ¿no? Donde la participación ciudadana, donde el reconocimiento de las organizaciones locales preexistentes, porque aquellas que son preexistentes van a sobrevivir a la gestión pública. Nuestros cargos son cargos políticos, son cargos que tienen un tiempo de gestión y luego nosotros nos vamos, porque eso es así. Entonces, hay que tratar de generar en la medida de lo posible proyectos de larga duración, de continuidad. Entonces, al tomar proyectos preexistentes que van a existir luego de nosotros, estamos asegurando que nuestra participación va a ser útil a algo. Nosotros en la municipalidad en ese entonces se considera como un ente público, es un ente promotor, un ente que debe gestionar recursos públicos para apoyar a la gestión ciudadana.
De eso se trata, ¿no? La cultura como un derecho social, como un derecho ciudadano, como un derecho humano. Entonces, el sector público tiene que apoyar estas iniciativas. Y es lo que hicimos y creo que nos fue bastante bien. Bueno, como te comentaba hace un momento, el recurrir a estas dos herramientas de gestión de tipo internacionales, ¿no? Son dos documentos muy valiosos para entender lo que significa la gestión cultural en las ciudades, ¿no? En los espacios urbanos, nos ayudó mucho para poder entender de qué manera podríamos nosotros llevar las buenas prácticas, o sea, de qué modo el Estado participa con los ciudadanos y viceversa. No se puede hacer una gestión cultural desde una torre, ¿no? Sino desde el llano. Esa es un poco la primera parte. Creo que a partir de ahí la municipalidad tuvo varios reconocimientos públicos sobre justamente buenas prácticas de gestión pública. Nos fue muy bien por ese lado. Entonces decidimos, aparte de las múltiples actividades que llevaba adelante la gerencia de cultura que fue creada para este caso, que fue todo un trabajo además administrativo bastante duro, y se generaron herramientas de gestión pública. Entonces se generó la gerencia, las ordenanzas, las subgerencias, se generaron documentos de gestión y herramientas de gestión que hoy están vigentes, ¿no? Que la nueva gerencia puede usar si así lo desea. Entonces decidimos tomar tres grandes proyectos emblemáticos, llamados así, ¿no? Nosotros teníamos una gerencia de cultura que fue creada ex profeso y tres subgerencias. Una de ellas era la subgerencia de promoción cultural y ciudadanía, y bajo esta subgerencia se creó un proyecto o se generó una gestión muy cercana a los grupos de cultura y vida comunitaria. Y allí hicimos infinidad de actividades, conectamos la zona norte con la zona sur, la zona centro con la zona este de la ciudad, con festivales de cultura y vida comunitaria, mapeamos estos grupos, son más de 100 en la ciudad, y se hizo un mapa de cultura y vida comunitaria, se imprimió, que fue muy bueno, y se realizaron infinidad de actividades. Y muchos de estos grupos fueron apoyados por la municipalidad para que tengan más facilidades. Llegamos hasta crear esto que hoy ya se está reclamando, esta nómina de artistas, formalizamos a cientos de grupos para poder luego crear premios, porque el Estado no puede dar dinero, me explico, a un particular directamente, sino bajo una norma. En este caso se generó una ordenanza de cultura y vida comunitaria y se generó un fondo para poder apoyar los grupos de cultura y vida comunitaria, pero estas personas tienen que estar inscritas en un padrón. Entonces todo eso se hizo, ¿no? Que es lo que se está hablando hoy día de la no existencia de data. No tenemos información de los grupos. Lima tiene esa herramienta y podría utilizarla para generar un espacio de reconocimiento y de apoyo, ¿no? Mediante concursos con jurados. Esto no es un tema de clientelismo, sino que va más bien organizado en una estructura muy bien armada, ¿no? Entonces, ese fue un caso, por ejemplo, donde justamente la idea de ciudadanía, de pertenencia, de que el ciudadano se sienta parte de la ciudad, no se puede estar de espaldas a la gente. Hay que estar con la gente sin ser populista, ¿no? Se trata de tratar de llegar a las personas a través de programas comunes. En la cultura viva enfocamos sobre el tema de la mujer, sobre el tema de derechos humanos, sobre el tema de derechos civiles, o sea, eran también herramientas educativas, formativas, donde el ciudadano podía encontrar algunas llaves, algunas claves para su desarrollo natural en la sociedad, ¿no? Ese fue uno de los proyectos emblemáticos. La segunda gerencia fue la gerencia de artes escénicas e industrias culturales, y ahí creamos un proyecto muy ambicioso que fue el FAEL, el Festival de Artes Escénicas de Lima, que contó con 3 versiones. Un trabajo enorme, vinieron decenas de compañías del extranjero, compañías peruanas se presentaron, un festival que duraba unas 2 semanas más o menos, donde se presentaban en muchos teatros de la ciudad, no solamente en los teatros, en las plazas públicas, en los pequeños escenarios, en las calles, donde el teatro salió a las calles, y para mucha gente que no tiene la capacidad de viajar, no tienen esa suerte, trajimos compañías como la compañía de Shakespeare de Londres, trajimos
a Peter Brooks, al gran director de teatro inglés, compañías europeas de danza. Entonces, realmente ahí creo que se aplicó otro de los principios básicos de la gestión de la cultura, que es también generar una ilusión a la gente, de saber que su ciudad, donde ellos viven, es un espacio real, donde hay cierta ambición, donde hay cierta aspiración. No solamente podemos quedarnos en una especie de repartir las pequeñas cosas que tenemos, también hay que generar una ilusión más grande, ¿no? Y yo creo que el orgullo de la ciudad también forma parte del orgullo de sus ciudadanos, ¿no? Entonces creo que también por ese lado, un festival como los que hay en Bogotá, los que hay en Buenos Aires, o sea, otra frase que yo usaba mucho, es que no había que inventar nada, no hay que inventar en cultura. Hay demasiadas experiencias exitosas en el mundo como para querer crear nuevas. ¿No? Se puede, por supuesto, crear, pero si no tenemos nada, partamos de lo conocido y aquello que funciona bien, ¿no? Y ese festival tuvo realmente un éxito muy grande y se ha perpetuado de alguna manera. Hoy día existe el FAE, que es un festival que lo hacen algunos grupos, unos museos privados, ¿no? Perdón, unos teatros particulares, se ha pues, logrado continuar, ¿no? Como darle a Lima un espacio para el teatro. Y el tercer proyecto emblemático que tiene que ver más con lo que hacen ustedes en el norte es el proyecto de Lima Milenaria, Ciudad de Culturas, donde se trataba justamente de devolverle a Lima su sentido milenario. O sea, Lima no es una ciudad que se crea con Pizarro en el siglo XVI. Lima tiene miles de años de historia, desde el Paraíso y cuántos monumentos más antiguos, o solamente la ocupación permanente de Pachacamac por más de 2000 años. Me explico, esos son cosas que a veces la gente ignora, ¿no? Ignoran porque simplemente se habla de una ciudad española, una ciudad virreinal. Entonces, el proyecto este significó excavaciones en sitios arqueológicos, usar los monumentos arqueológicos para reactivar la vida social. El tramado urbano sirve para que la gente vuelva a ingresar, vuelva a sentirse parte de pequeñas excavaciones en sitios del centro histórico, ayudaron a que los vecinos quisieran volver a vivir en su barrio, por un lado, ¿no? Y la parte inmaterial de este programa es todas estas culturas que viven en Lima. Toda esta ciudad, que es una ciudad de migrantes de muchísimos siglos, las últimas migraciones de los últimos 30 o 40 años ha significado que Lima sea una ciudad básicamente multicultural. Entonces, ese otro lado que uno ve en la Plaza de Armas, con cada fiesta patronal, con las fiestas del Colibrí, con las fiestas de la Candelaria, con diferentes fiestas regionales, patronales, locales, Lima es una ciudad que reúne muchas culturas. Ese fue el otro aspecto esencial para crear también esa idea de ciudadanía, de integrar gente que jamás fue reconocida por el municipio de Lima, fueron recibidos por la alcaldesa, se sintió una proximidad, ¿no? Donde las autoridades bajaban al llano. Entonces, esos fueron los tres grandes proyectos. Puedo hablar de esto, evidentemente, muchas horas, ¿no? Pero creo que son básicamente las tres ideas mayores, a partir de las cuales, como el tema de los museos, por ejemplo, iniciamos la Noche de los Museos, que hasta el día de hoy se ha mantenido en la zona de Barranco, decenas de miles de visitantes, visitas a las huacas, visitas a los museos, etcétera, ¿no? Entonces, es toda una cantidad de cosas que se pueden hacer a partir del interés ciudadano. Bueno, el tema de la pandemia nos ha sorprendido a todos, ¿no? Es algo que ha llegado de súbito, algo que ha aparecido de la nada, y entonces se ha tenido que actuar muy rápido sin saber mucho a dónde íbamos ni cuánto tiempo iba a durar todo esto, ¿no? Aún no lo sabemos. Pero el gran problema de estas circunstancias es la incertidumbre en la que estamos. Entonces hemos tratado de, por lo menos del lado de los museos donde me desenvuelvo ahora, ¿no? De trabajar muy de cerca unos con otros, nos hemos reunido mucho los diferentes museos de Lima para conversar qué se puede hacer, y las conclusiones son muy sencillas. No se puede hacer gran cosa porque no se puede abrir el museo, pero el reto que se plantea es la nueva forma de gestión, ¿no? ¿Cómo se va a gestionar los museos de ahora en adelante? Porque algo que está sucediendo en este momento es que la irrupción del medio virtual en la gestión de los museos es absolutamente indispensable. No se puede pensar hoy día en un museo sin las redes sociales. Entonces, el trabajo en las redes
implica varios esfuerzos distintos, porque si bien las redes sociales cumplen un rol esencial en la gestión de cultura en los últimos años, sin la menor duda, hoy día son imprescindibles, con lo cual el protagonismo de las redes es mucho mayor y eso nos abre unas posibilidades, ¿no?, que no teníamos antes. La idea del museo que llegue a todo el mundo, la idea, el sueño de los museos para todos, mucha gente va a poder asistir, participar, y, en fin, acercarse al museo, va a ser tal vez más viable con las redes actualmente, ¿no? Y entonces ese acercamiento a nuevos públicos nos va a obligar a gestionar el museo para esos nuevos públicos. Entonces, y esta virtualidad que se convierte hoy en la actual realidad, que ese es el momento en el cual nos encontramos, va a perdurar. Eso no se va a acabar con el fin de la pandemia, quiero decir, ¿no? Eso sí va a quedar. Entonces, la necesidad nuestra ahora es observar mucho y con mucho cuidado el movimiento que se da en las redes para que sepamos asimilar aquellas cosas que son útiles no para ahora, sino para siempre, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, no, tampoco debemos engañarnos, ¿no? Las redes, no todo el mundo accede a las redes. Con lo cual, esta ilusión de que llegaremos a todos también es una falacia. La gente mayor, la gente que no tiene acceso a los servicios informáticos, electrónicos, no va a acceder. Entonces, hay una parte de gente que no va a gozar del museo aún en esta época, pero se abre este enorme mercado de los millennials, que son las nuevas, la idea de la cultura para las nuevas generaciones, es lo que tenemos hoy adelante como reto, ¿no? Y ese reto que tenemos que afrontarlo con la mayor seriedad, con la mayor agudeza y la mayor, pues, perspicacia, ¿no? De ver cómo debemos movernos en ese mundo que no suele ser el mundo de la gente de los museos.